Continuamos con esta nueva entrega de los videotutoriales de introducción a la programación. Hoy vamos a ver lo que son los tipos de datos. Entonces, ¿qué son los tipos de datos? Define un conjunto de valores y las operaciones sobre esos valores. Son los datos. Un tipo de dato es un espacio en memoria con restricciones. Un tipo de dato es un atributo de los datos que indica al ordenador o al programador o programadora sobre la clase de datos que se va a manejar. Encontramos tipos de datos primitivos o elementales. ¿Cuáles serán esos tipos de datos primitivos o elementales? Tenemos los tipos caracteres. Un tipo carácter es un dígito individual el cual se puede representar con números del 0 al 9, letras de la A hasta la Z y símbolos como los que vemos allí. Tenemos los caracteres Unicode. Dice que es una extensión del tipo de dato cadena, permite ampliar los símbolos de escritura, provee exactamente hasta 65.535 caracteres diferentes. Entre estos encontramos el tipo de dato short, que tiene un rango de 0 a 65.535 y 16 bits en tamaño de memoria. Tenemos los datos numéricos, pueden ser real o entero, dependiendo del tipo de dato que se va a utilizar. Enteros son todos los valores que tienen punto decimal, pueden ser positivos y negativos, y el 0. Entre estos encontramos el byte, que el tamaño en memoria es de 8 bits. Tenemos el short, que es 16 bits de tamaño en memoria. Tenemos el int, que es de 32 bits en tamaño en memoria. Y tenemos el long, que es de 64 bits de tamaño en memoria. También tenemos los reales. Caracteres que almacenan números muy grandes, que poseen parte entera y parte decimal. En ellos encontramos el float, que es de 32 bits de tamaño en memoria, y el doble, que es de 64 bits de tamaño en memoria. También encontramos los booleanos. Son los datos que emplean valores lógicos. Los podemos definir como datos comparativos. Dicha comparación devuelve resultados lógicos falsos o verdadero. Entonces, el tamaño en memoria de los booleanos es de 8 bits. Tenemos los tipos de datos compuestos. Los tipos se derivan de uno o más datos primitivos. Unas distintas maneras de formar o combinar estos datos se les conoce con el nombre de estructura de datos. Entre estos encontramos los vectores o arrays o arreglos, que almacenan un número de elementos del mismo tipo en un orden específico. Los arrays pueden ser estáticos, con una medida fija, o dinámicos, que pueden crecer durante su ciclo de vida en el programa. También encontramos de tipo registro o tupla, y también encontramos de tipo compuesto también un conjunto. Seguidamente encontramos lo que son las constantes y las variables. En matemática nosotros hemos visto qué es una constante y qué es una variable. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde tenemos un coeficiente, tenemos una variable que es la letra X y tenemos unas constantes que son unos valores, o sea, los constantes no cambian, las variables pueden cambiar. Y aquí tenemos una constante, es un dato numérico o alfanumérico que no cambia, siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, el valor de pi, que es 3,1416, ese valor no va a cambiar durante la ejecución del programa. Y las variables son su contenido puede cambiar durante la ejecución del programa. Un ejemplo, vamos a calcular el área de un círculo, que es pi por radio elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuáles son las variables? Radio y área, porque esas pueden cambiar dependiendo el radio de la circunferencia y de acuerdo al tamaño de radio, a la dimensión de radio, así va a ser el área, esa puede cambiar. ¿Y cuál es la constante allí? En este caso, pi, que ese valor de 3,14 no va a cambiar. También encontramos la clasificación de las variables. En esta clasificación tenemos las variables numéricas, que almacenan valores numéricos positivos o negativos, es decir, almacenan números entre 0 y 9, signo positivo y negativo y el punto decimal.
Tenemos las variables lógicas. Pueden tener dos valores, cierto o falso, verdadero o falso. Esto representa el resultado de una comparación entre dos datos. Tenemos las variables alfanuméricas, formadas por caracteres alfanuméricos, letras, números y caracteres especiales. Tenemos las variables de trabajo. Reciben el resultado de una operación matemática completa. Tenemos los contadores, que se utilizan para llevar el control del número de ocasiones en que se realiza una operación o se cumple una condición, con los incrementos generalmente de uno en uno. También tenemos los acumuladores. Sirven para llevar la suma acumulativa de una serie de valores que se van leyendo o calculando progresivamente. Por otra parte, también tenemos lo que son las expresiones. Las expresiones son combinaciones de constantes, variables, símbolos de operaciones, paréntesis y nombres de funciones específicas. Tenemos un ejemplo ahí, a más, entre paréntesis, b más 3 y todo eso sobre c o entre c. Cada expresión toma un valor que se determina tomando los valores de las variables y constantes implicadas y la ejecución de las operaciones indicadas. Una expresión consta de operadores y operandos. Según sea el tipo de datos que manipulen, estas se clasifican en aritméticas, relacionales y lógicas. Con esto hemos terminado nuestra introducción a la programación. Espero sea de gran utilidad para ustedes y lo pongan en práctica en los ejercicios que van a estar realizando, y sobre todo quédense en casa mientras esto se pasa y que tengan un resto de día excelente y bendiciones a todos. Muchísimas gracias.